Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, ya saben, en nuestra cita semanal con el debate y con la actualidad que vamos a analizar durante 1 hora y media en directo de la mano de nuestros fieles y habituales colaboradores. Antonio González, saludamos en primer lugar. Buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Buenas tardes, David, encantado de estar una tarde más de lunes aquí debatiendo con vosotros. Saludamos también con mucho cariño a Rosa Galindo. Rosa, buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Con mucho cariño os saludo yo a vosotros también y a los telespectadores que nos ven estas tardes de lunes. Y un placer, por supuesto, también, como siempre, contar una semana más con Antonio Videra. Antonio, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar de nuevo en el debate. Pues precisamente Antonio va a ser el primero en tomar la palabra con el tema que les voy a plantear a continuación. Ya sabéis que se está reformando en estos tiempos la ley del solo sí es sí, una ley muy polémica, pues sobre todo porque bueno, está habiendo ciertas reducciones de condena a personas que han violado o que han abusado a mujeres. El gobierno se defiende en cierto modo pues asegurando que se trata pues de una interpretación de la ley que dan los jueces, pero la oposición y algunos sectores de la sociedad se han levantado en contra de esta ley porque dicen que no se puede permitir que agresores o violadores se encuentren en la calle. Ha habido varias reacciones también políticas, por ejemplo, pues la ministra de Igualdad ha dicho que si tiene que pedir disculpas, así será, y la ministra de Justicia también se ha pronunciado al respecto y se ha mostrado a favor de esta reforma. Lo cierto es que, como os comentaba, pues la polémica está en la calle porque está afectando pues a un colectivo sensible como es el colectivo de las mujeres y sobre todo a un colectivo con el que el gobierno sobre todo la ministra Irene Montero pues se comprometió desde el primer momento a defender pues bajo el amparo de su ministerio, ¿no?, que es el Ministerio de Igualdad. Me gustaría saber bueno, la opinión de cada uno de vosotros respecto a esta ley. Ya la conocemos de otros debates, pero en concreto, ¿qué os está pareciendo esta reforma y hacia dónde debería de ir encaminada? Comenzamos por Antonio Videra. Adelante, Antonio. En España, socialmente y en política tenemos muchos problemas, ¿no? Pero un problema muy grande, que no solo tiene que ver con la situación creada por esta ley, es el tema de la incompetencia y de los errores que cometen los políticos y las consecuencias que tiene que tener. Es decir, la ministra de Igualdad, Irene Montero, dice que lamenta que haya jueces fascistas, jueces con toga, jueces que están liberando porque les da la gana a violadores, está reduciendo las penas de los agresores. Mire usted no tiene que lamentar nada, usted ha hecho una ley que está produciendo estos efectos muy negativos, estos efectos lamentables, sobre todo para las víctimas, pero también para la sociedad en general, y usted tiene que dimitir. Y la dimisión en España, que es algo, un fenómeno que se tiene que ver como muy normal, o que se debería ver como muy normal, como pasa en otros países, como por ejemplo Alemania, sin embargo vemos como en España esto no ocurre. No dimite la ministra de Igualdad, que es la impulsora, la munidora de esta nefasta ley, no dimite la ministra de Justicia y no dimite los responsables políticos máximo de haber aprobado esta ley, que era una ley estrella, parece más bien que una ley estrellada, cuyo máximo responsable es Pedro Sánchez. Es decir, hay que asumir responsabilidad en política y en España tenemos un problema muy grande con la no asunción de responsabilidades, ¿no? Entonces yo lo que veo que es verdaderamente un espectáculo lamentable de que la izquierda y la ultraizquierda, que están en un gobierno que se llama de coalición, que parece mejor denominar de colisión, porque se están peleando, se están insultando, sobre todo la ultraizquierda, al Partido Socialista, está diciendo que le tiemblan las piernas a la hora de hacer una reforma, que quieren volver al Código Penal de la manada, como diciendo ustedes apoyáis a la manada. Esto me recuerda un poco lo que decía Pablo Iglesias, ¿no?, cuando decía que los socialistas tenían manchadas las manos de cal viva, ¿no?, en referencia al asunto de los GAL, ¿no? Creo que un espectáculo verdaderamente lamentable, ¿no? La reforma de la nefasta ley que se ha hecho
dice Podemos que es de tipo técnica, ¿no? Es una reforma, perdón, política al revés, que es una reforma política. Sin embargo, el Partido Socialista, el Ministerio de Justicia, dicen que es un problema técnico. Efectivamente, es un problema técnico, porque la ley está mal hecha. La ley, ninguna ley puede hacerse desde una perspectiva ideológica radical, extremista, iletrada, de personas que no tienen un conocimiento suficiente en derecho penal, que quieren hacer una ley penal de estas características. Y ahí están los problemas que surgen, problemas que ya muchos habían advertido, muchos expertos, muchos grupos parlamentarios, el Consejo General del Poder Judicial, etcétera, que ha creado la situación en la que estamos. Entonces, es necesario no seguir con esta atenuación de pena de agresores y liberación de algunos violadores sexuales, que ahora mismo van por 500, pero que podría llegar a 4.000. Es decir, el cálculo que se hace de esta rebaja de las penas puede llegar a 4.000. Y parece que es inevitable, y esto está produciendo un desgaste muy grande, ¿no?, en el gobierno de coalición, pero sobre todo digamos, un espectáculo muy negativo a nivel social, ¿no?, para las personas en general, para los ciudadanos. Ese sería mi primer análisis, ¿no? Rosa. ¿Voy yo? O Antonio, yo no tengo... Me da lo mismo. Que bueno, yo ahí, pues, cuando Antonio habla del gobierno de izquierda y de ultraizquierda, como lo menciona, quiero comentar que, bueno, yo como coportavoz de Verdes Equo aquí en Málaga y como perteneciente a ese partido, siempre pues no posicionamos ni de derecha ni de izquierda, sino más bien como un partido progresista y que busca la sensatez en todos los temas, ¿no? Esos conceptos de izquierda y de derecha, ya casi que hablo a nivel personal, para mí se han quedado un poco hasta obsoletos, ¿no? Es como ir buscando siempre la sensatez y el bien hacer en todos los temas. Sobre esta ley, pues la verdad, si nos centramos solamente en la parte de la ley que hace a esta parte de la condena, pues la verdad que es un tema bastante complejo para debatir. Es decir, no se puede debatir en cuestiones de blancos ni de negros. Si bien es cierto que a la hora de aterrizar esas propuestas políticas puede haber algunos fallos técnicos, y eso no lo vamos a negar, eso es tal cual. Ahora bien, se tendrá que ver el modo de ir paliando esos temas, de manera que cuando se pongan a resolver esas cuestiones técnicas de la ley a la hora de aterrizar esas propuestas políticas, pues no se haga de forma retroactiva, ¿no?, sino que se haga también mirando el futuro. De todas formas, he dicho esto porque no quiero tampoco entrar en ese debate en cuanto a la ley, donde solamente se centre en esta parte. Hay que decir que esta ley es una ley que no es una ley ni de Podemos, ni del Partido Socialista, ni de ningún partido. Es una ley que llevan muchísimos años pidiendo las mujeres en la calle. Es una ley que llevan pidiendo los movimientos feministas. Y repito, independientemente de esta parte, que por cierto, el Partido Popular, aquí en Málaga, ha puesto, como si en un estadio de fútbol se tratara, un ranking de aquellas personas que están liberando, que de verdad me daría vergüenza estar celebrando eso, porque eso es una celebración de aquellas personas que se están liberando. A mí personalmente me da vergüenza ajena eso que ha hecho el Partido Popular por la falta de respeto hacia las víctimas, ¿no?, de esos agresores. Pero es una ley que realmente creo que se ha avanzado mucho. En eso del sí, el sí, en cuanto a esta ley, estaba claro de que era la mujer, cuando una mujer era agredida, cuando una mujer era violada, se ponía siempre en el centro a la mujer. Con esta ley, afortunadamente, cuando una mujer se ponga delante de un juez, pues no le van a preguntar si ha bebido o no ha bebido, si llevaba la falda más corta o menos corta, qué hacía a esas horas en la calle. Y por supuesto, eso de que el sí es sí a la hora de mantener unas relaciones sexuales es algo que llevamos históricamente pidiendo las mujeres. Solamente una relación sexual es consentida cuando hay un sí por parte de la mujer. Y eso es algo que los movimientos feministas lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo.
Por otro lado, es una ley que además va a contemplar dentro del Código Penal no solamente las agresiones y las violaciones, que parece ser que se han unificado esos dos en un solo delito, sí, sino también la sumisión química, pues también la contempla, algo que tampoco contemplaba la anterior ley. Es una ley que además va a llevar presupuesto suficiente como para proteger a las mujeres. Y por sobre todo es una ley que está pensada para nosotras. Es una ley donde a nosotros no se nos va a poner en el centro y se va a poner en el centro al agresor. Esa es la ley del sí es sí. Esa, no lo que se está queriendo, no solo lo que se está queriendo comunicar. Esa es la ley del sí es sí que va a proteger a las mujeres. Y esa es importante de que se sepa. Por cierto, en cuanto a las penas, obviamente las mujeres lo que estamos pidiendo es protección, es prevención. No estamos pidiendo que se suban las penas, lo decimos muchas veces, estamos pidiendo una ley que realmente proteja a las mujeres. Vamos a escuchar a Antonio González enseguida, pero una pequeñita pausa, si me permitís, para la publicidad, y enseguida volvemos y retomamos el debate. Ya estamos de vuelta, recordamos que hablábamos de la reforma de la ley del solo sí es sí y era el turno de Antonio González. Antonio, adelante. Sí, en relación a la ley del sí es sí, yo quisiera dejar clara varias ideas. En primer lugar, la compañera Rosa ya me ha pisado algunos de los argumentos que iba a contestar Antonio Videra, pero sí, en relación a tu primera intervención, Antonio, sí me gustaría decirte que esta ley ha sido aprobada por 205 diputados, que ha tenido en cuenta el informe del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de Estado, que es un órgano consultivo, y también del Ministerio de Justicia. En ningún momento advirtieron de los efectos, digamos, y de las distorsiones que podría producir esta ley del sí es sí. Y además, incluso en trámite parlamentario, tampoco alertaron de estas situaciones, cosa que sí están haciendo ahora los grupos de la oposición para atacar al gobierno. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual elimina la distinción entre abuso sexual y agresión sexual o violación, y regula, muy importante, regula la necesidad del consentimiento expreso en las relaciones sexuales, si no, será considerado delito. ¿Qué ha ocurrido? Que se han producido una serie de efectos no deseados, que se han concretado en reducciones de condenas y, en algunos casos puntuales, en excarcelación de delincuentes sexuales. Este no era el objetivo de la norma, que inicialmente fue concebida por el Ministerio de Igualdad y por el Gobierno en su conjunto, y de hecho así se presentó el proyecto en las Cortes, como un instrumento de protección de las mujeres frente a la lacra social que vivimos en España, que es la violencia de género. No se pueden aplicar las leyes penales con efectos retroactivos, salvo que esa norma penal sea más favorable para el reo. La ley en su conjunto supone un incremento de las penas de los tipos que se contemplan. Por ejemplo, los abusos sexuales tienen ahora una regulación con una pena superior a la que se contemplaba antes, pero sí se han rebajado en algunos otros supuestos, es el caso de las agresiones sexuales. Al eliminarse la distinción entre abuso sexual y agresión sexual, se pretendía dar una respuesta a casos como el de La Manada. Es decir, 5 chicos introducen a una muchacha casi adolescente en un portal, y como ésta no chilló, no se resistió, los jueces en Navarra no consideraron que fuera agresión sexual, sino que calificaron los hechos como abuso sexual en la sentencia. Este tipo de situaciones no pueden repetirse, y el enfoque normativo iba dirigido en ese sentido. Por eso, los abusos sexuales ahora tienen unas penas similares a las agresiones sexuales. Es importante poner el valor en el consentimiento de la mujer, y de eso no estamos hablando. Parece que aquí ha caído la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki, pero la ley tiene efectos positivos. También lo ha apuntado Rosa, Se trata de prevenir este tipo de situaciones, al tiempo que tenga un efecto disuasorio sobre aquellos hombres que cometen abusos sexuales. No se puede caer en el populismo punitivo.
Es decir, se tienen que tipificar una serie de delitos y tienen que existir una graduación de penas en función de su gravedad. Las agresiones sexuales, que son execrables, tenían en España una pena similar a la del homicidio, cuando se atenta contra la vida de una persona. Entonces es necesario establecer esa proporcionalidad. Además, por aclarar, la ley no obliga automáticamente a rebajar las condenas. Es una interpretación que hacen los jueces y tribunales. Yo, por ejemplo, no comparto las aseveraciones de la ministra de Igualdad, tampoco me gusta que se produzca un linchamiento de la titular de este departamento ministerial, pero no me gustan sus declaraciones diciendo es que los jueces fascistas, no, los jueces interpretan las normas de una manera o de otra, pero sistemáticamente no tienen por qué rebajarse la pena a condenados por delitos sexuales. Y de hecho, me viene a la mente el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que ha impuesto el criterio de que no se va a rebajar la condena a reos de delitos sexuales. ¿Que se ha cometido un error? Es evidente, y por eso el presidente Pedro Sánchez ha cogido el toro por los cuernos y va a modificar esta norma. Ha iniciado ya los trámites para que tenga entrada en el Congreso de los Diputados y para que se debata. Ha cogido el toro por los cuernos para solucionar los efectos nocivos de esta norma. ¿Se podía haber solucionado antes? Sí. ¿Cómo? Introduciendo una disposición transitoria que hubiese evitado este tipo de situaciones. ¿Se ha cometido un error? Pero no era el objetivo de la ley. Lo que ocurre es que la oposición se ensaña con el gobierno, primero por las diferentes sensibilidades que hay en torno a esta cuestión en los dos partidos que conforman el gabinete, Unidas Podemos y el PSOE. Y en segundo lugar, como cortina de humo, porque la economía en España no es que en la situación actual de incertidumbre económica vaya bien, pero las previsiones, según han adelantado las autoridades comunitarias, es que la inflación va a bajar al 4,4% y España no va a entrar en recesión, va a tener un crecimiento de un 1,3%. Pero eso no le interesa a la oposición. Sí. Antonio, le hemos visto apuntando... Dos puntualizaciones y quería profundizar en un tema, ¿no? La primera, a Rosa, decirle que la ley del solo sí es sí no es solo para proteger a las mujeres. También hay hombres que son violados, también hay niños que son violados, que son abusados. Es decir, no es solo para las mujeres. No perdamos nunca la perspectiva de que hay personas, ni hombres ni mujeres, y las personas tienen que tener los mismos derechos y la misma protección, la misma seguridad. Eso estoy totalmente de acuerdo. No hace falta que me lo matice, pero estamos hablando de una ley, Antonio... Pero que no es solo para las mujeres. Estamos hablando de una ley que va, digamos, dirigida básicamente a la protección de las mujeres por el simple hecho, Antonio, y ahí estarás de acuerdo conmigo, de que hay muchas más mujeres violadas que hombres, hay muchas más mujeres agredidas sexualmente que hombres, hay muchas más mujeres asesinadas que hombres. Y ahora te dejo. Pero no perdamos la perspectiva de que también... No perdáis la perspectiva vosotros. Perdón, de que hay víctimas que son varones también y hay que tenerlos en cuenta. Ese es el tema. Y a Antonio decir, mira, tú dices, es que es una ley aprobada por 205 diputados, eso, y por a lo mejor algún experto, bueno... Eso no significa nada. Mira, la ley de la apartheid en Sudáfrica también era constitucional, también era legal, también fue aprobada por el Parlamento de Sudáfrica y era una ley injusta y era una mala ley. Eso no significa absolutamente nada. Tú dices que hay expertos, nadie previno los efectos indeseables. Si el mismo ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, estaba en contra de la ley porque sabía todos los problemas que había ahí detrás, no se puede decir eso. Ahora Juan Carlos Campos, por digamos, ocultar o por no poner de manifiesto todos estos problemas, está en el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un poco parecido a lo que pasó con el tema de los trenes, ¿no? Se hacen trenes y luego resulta que no caben por los túneles, ¿no? Es un poco de la incompetencia. Y es un ejemplo, contrario a lo que tú dices, de populismo punitivo. Tú dices, no hay que hacer populismo punitivo, pero si es que esta ley, igual que la ley de violencia de género, igual que otras leyes, son leyes populistas que se hacen en un momento dado, precisamente claro, para penar. Pero ya, quitando esto que puede ser anecdótico, quería entrar más en profundidad. Mirad, hay algo, la gente piensa que el problema de esta ley
digamos, el inconveniente, el fallo de esta ley es la reducción de penas a agresores y a violadores, y no es así. Si yo voy a poner algo sobre la mesa para que la ciudadanía reflexione, ¿no? El problema de esta ley es la noción de consentimiento, y es la fusión de los tipos penales de abuso y de agresión sexual. En Estados Unidos, nosotros somos mucho más adelantados que Estados Unidos, vamos. En Estados Unidos hay 3 figuras delictivas, 3 figuras penales. Está el abuso, está la agresión y está la violación. Porque puede haber un acto de abuso, puede haber un acto de agresión y otro acto de violación. Y están las 3 figuras penales. En España no. Como somos más adelantados que Estados Unidos, no la hay. Sí, y luego el tema del consentimiento. El problema es el consentimiento. Se dice desde la ultraizquierda, es que la mujer no tiene que pasar por el calvario probatorio. Oiga, es que todas las personas que acuden a un tribunal de justicia tienen que probar lo que está diciendo, tanto si es en la jurisdicción civil como si es en la jurisdicción penal. Es que hay que probar las cosas, es que no vale simplemente con la palabra de las personas. Como existe en Estados Unidos. En Estados Unidos hay 3 tipos de consentimiento. Está el consentimiento directo, el consentimiento que se ha hecho en unas buenas condiciones, ¿no? Y otro tipo de consentimiento, pero la figura del consentimiento está muy estudiada y en los distintos estados... Entonces tú no estás de acuerdo. No, te estoy preguntando, no te contestes en este momento. No estás de acuerdo con ese tema del consentimiento. Hay interpretaciones diferentes de lo que es el consentimiento. El problema de esta ley es un problema muy similar a la ley de violencia de género. Es el problema no de la reducción de penas, eso es el tiro que salió por la culata. Y entonces hay reducción y la gente se está dando cuenta de los fallos de esta ley. Pero ese no es el problema. El problema es la carga probatoria y el consentimiento. ¿Cómo se define el consentimiento? La gente está hablando de otra cosa y nadie ha caído sobre este tema. Este es el tema central de esta ley que va a causar muchos problemas. Bueno, el problema de esta ley, entre otras cosas, Antonio, y tú lo has referido en esta exposición, ya has dado algunos matices, es que la oposición que está criticando esta ley va a criticar todas las leyes, absolutamente todas las leyes, que vayan en pro de los derechos de las mujeres y de la protección de las mujeres. Y eso ha sido sistemática. La oposición no reconoce que haya violencia de género, la oposición... cuando se destinan recursos al tema de la protección de las mujeres, lo considera como un derroche o como un gasto y no como un derecho que tenemos las mujeres de que se nos proteja. Y hablo de las mujeres porque tengo derecho a hablar de las mujeres, y también cuando quiera lo extendemos y hablamos de todas las personas en general. Pero esta ley que está en lo alto de la mesa y de la que estamos debatiendo está centrada básicamente en la mujer. Y yo entiendo, Antonio, que tú como hombre, ¿ves? Es que a mí estas cosas me gusta poco debatirlas porque me identifico mucho como mujer. Y yo entiendo que tú como hombre, el tema del consentimiento no te quede claro. Yo como mujer te puedo asegurar y te lo aseguro, y del mismo modo que te lo aseguro yo como mujer, te lo pueden asegurar muchísimas mujeres, que el tema del consentimiento es prioritario de que se contemple en ley. Prioritario, y eso es algo que llevamos las mujeres luchando mucho tiempo, porque cuando las mujeres hemos sido violadas, hemos sido agredidas sexualmente, hemos sido nosotras y no el agresor, las que hemos tenido que demostrarlo, las que no hemos tenido que defender ante jueces que, como he dicho antes, nos han preguntado que por qué llevábamos la falda por encima de las rodillas o por debajo del muslo, qué hacíamos a tales horas en la calle o por qué íbamos con más copas de la cuenta encima. Eso jamás se le pregunta a un hombre. ¿O no, Antonio, tengo o no tengo razón? Y a las chicas de la manada, que creo que es un ejemplo palmario y un ejemplo que define perfectamente la necesidad de esta ley, de verdad que esta chica que fue agredida, violada, ultrajada y de todas las cosas del mundo mundial por esa banda de sinvergüenza, de verdad, que por el hecho de no haberse negado
se le rebaja la pena a los agresores. De verdad que eso es coherente. Que conteste Antonio, si quiere, después Antonio González, es que si no, quiere es que añadir algo, me parece, y avanzamos me ya de parece, tema es que me y parece que como siempre, todo lo que se ponga a lo alto de la mesa con respecto a las mujeres, se produce esta polémica. Eso es pues, siempre, el siempre, problema siempre. El problema es que todavía estamos en una sociedad, Antonio, que no admite la igualdad de las mujeres. Ese es el problema. Pero es que vosotros estáis viviendo un tiempo pasado, vamos a ver. Viviendo nosotros si no un es tiempo el tema, pasado. si ahora mismo si hablara, justamente por eso del pasado, Antonio, justamente por eso del pasado, si hasta en matrimonio bien avenido, como en el pasado y seguramente que ahora, mira, es que de verdad prefiero no entrar en detalles tan profundos. Sí, pero mira. Venga, déjalo, yo le quería Antonio. contestar a Antonio en relación a tu intervención, con el tema del consentimiento. porque has hecho referencia, y lo tengo aquí apuntado, por supuesto, de que todos respetamos la presunción de inocencia. Estamos en un Estado de Derecho, la presunción de inocencia no solo viene contemplada en nuestro Código Penal, sino también en nuestra Carta Magna, en la Constitución del año 1978, ¿de acuerdo? Y para eso los fiscales o la acusación particular tendrá que demostrar ante un juzgado, ante un tribunal, esa acusación, en este caso por un delito sexual. Tú has mencionado Sudáfrica, no me pongas ese ejemplo, porque la normativa del apartheid fue aprobada por un parlamento que no reconocía los derechos a la población negra de ese país. Entonces, todas las normas que derivaban de ese parlamento, claro, que no tenían en cuenta a una parte de la población de ese país africano que estaba precisamente sin el reconocimiento de los derechos más básicos, eso no me sirve de ejemplo. Y con respecto al populismo punitivo, por supuesto que no tenemos que entrar. Hay un principio en el derecho penal, es que no se puede legislar en caliente, pero sí es cierto de que esta cuestión del consentimiento, que tiene que pivotar para la tipificación de todos los delitos sexuales, ya se viene planteando desde hace mucho tiempo, porque se han planteado muchísimos casos y porque la sociedad española es una sociedad madura que ha llevado al Parlamento una ley que al final ha visto la luz para solucionar este problema, aunque haya tenido efectos que inicialmente no estaban previstos, porque yo estoy convencido ni que de la voluntad del gobierno ni de los 205 diputados que votaron a favor de la norma era la excarcelación de los delincuentes sexuales, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, yo quería bueno, aclarar Rosa porque y Antonio ya vamos. Lo he dejado a media porque y Antonio tampoco terminó ante el argumento, lo pero he dejado a media. Sí. El último comentario que he hecho sobre los matrimonios, incluso cuando haciendo alusión a lo que Antonio comentaba del pasado, es sabido por todo el mundo, incluso cuando había un matrimonio, el hombre tenía absolutamente todo el derecho de estar con la mujer sin que la mujer diera su consentimiento, daba igual, eso era algo instalado y además aprobado por toda la sociedad. Es decir, si el hombre llegaba a la casa y tenía ganas de estar con su mujer, pues la mujer tenía que aguantarse. Entonces, si quieres hablamos del pasado y si quieres hablamos también de dónde vienen estas leyes donde el consentimiento es tan importante. Y eso yo como mujer te lo puedo decir porque trato con muchas mujeres, hablo con muchas mujeres y conozco muy bien cómo se mueve el tema de las mujeres. Rosa, no, Antonio, es así, el consentimiento es prioritario, ya lo dejo ahí porque... Antonio, que contesta Antonio. Vamos a ver. Sí. Pero el que el consentimiento sea prioritario... Es prioritario. Perdón, pero si no dejas hablar no se pueden explicar las cosas, los otros argumentos. Entonces, vamos a ver, que el consentimiento debe existir, permítame la redundancia, ha existido siempre, es decir, en el Código Penal se ha hablado, y hay artículos que hablan, Antonio, de que las relaciones tienen que ser consentidas. Que no es cierto, Antonio. Sí es cierto. No es cierto. El tema es cómo definimos el consentimiento. ¿Qué significa el consentimiento? ¿Cómo se da el consentimiento y cómo se quita el consentimiento? No, es que la cuestión no es baladí. Porque mira... Claro que no es baladí. Claro que no es baladí. Claro que no es baladí. Vamos a ver, Antonio... Perdón. Pero ¿a ti te parece bien que en el caso, un inciso, que en el caso de La Manada los jueces entendieron de que esta chica
no por callarse. opuso, por callarse. A lo mejor esa chica Estaba bloqueada. asustada. Es que está bloqueada, asustada y no podía reaccionar de otra manera. Yo No me podía muero, pedir vamos. auxilio, no podía Yo me chillar, muero. no podía resistirse. A lo mejor pasa por su cabeza que si se resiste, ¿La van a matar? la van a matar. Ya, pero vamos a ver. Entonces, es que permite- dale al responda consentimiento a la Antonio. importancia que Que tiene, Antonio. Permíteme, Que a responda lo Antonio. mejor lo que vieron los jueces no es que allí no pudieron hacer nada, sino que allí fue libremente. ¿Perdona? Claro. Acompañada de 5. Le dijeron libremente, ¿5? fue libremente, Pero- Antonio. pero- No, eso no, sí, no, ahí sí le quiero perdón, pero yo contestar. no quiero No, entrar libremente no. en esa perdón. A ella le dijeron en la barra del bar, oye, vente allí al portal que te vamos a agredir sexualmente y te vamos a violar. Fue libremente a El eso, tema Antonio, es por que, favor, perdón, el Antonio, tema es que eso es lo que está todas diciendo las- una perdón, barbaridad. Perdón, Que todas es las una situaciones. barbaridad. Bueno, parece que está haciendo efecto lo que estoy diciendo porque hay mucha reactividad. Una barbaridad, Pero obvio. vamos a calmarnos. Mira, el tema es que no todos los casos de abuso, de agresión y de violación, no todos lo podemos relacionar, como hace la ultraizquierda, al caso de la manada. Porque hay otros muchos casos que no son el caso de la manada. Igual que en violencia de género hay muchos casos que no son el de Ana Orantes. Y siempre lo remití al caso de Ana Orantes precisamente para hacer populismo Antonio. punitivo. Pero, Una Antonio, violación, ¿cuántas una violación, víctimas- una- Un inciso, Rosa, Y hay ¿cuántas muchas más víctimas de características. violencia de género ha contabilizado este país desde el caso de Ana Orantes? Sí, pero Con te eso, quiero con decir- eso, yo no, creo que no, con eso, no. con esa frase No, es con lapidaria. eso no. Eso no. Mira, no, con eso no. Hace una semana salía en los medios de comunicación el caso de una persona que había mandado un correo electrónico, 2 correos electrónicos a su expareja pidiéndole la devolución de un préstamo y el fiscal le pedía 3 años y medio de cárcel. No. Hay que estudiar cada caso de violencia de género. Por supuesto No que hay que todos estudiar son cada Ana caso, Orantes. pero, No pero todos vamos a no ver, todos pero los casos. hay muchas mujeres que no pueden contar ni siquiera la agresión que han sufrido por sus maridos porque ya están bajo tierra. ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando y no se ibas puede a frivolizar, comisaría, no cuando se ibas a puede denunciar, frivolizar te con decían, esos no hay temas sangre, y no hay recurrir al caso de sangre, Ana no Orantes. hay El caso de Ana Orantes supuso una inflexión porque este país tomó conciencia de lo que era la violencia de género. Antonio, pero cuando yo no era se puede joven, frivolizar, vamos. Antonio, con a eso. denunciar a comisaría una agresión del marido, de la pareja o de simple... Y cuando llegaba a comisaría te decían, es que no hay sangre. Sí, cuando Es Franco que no estaba hay haciendo la mili, sangre. ¿no? No, mira, yo tengo 54 Es que, años. claro, es que Yo te estoy hablando y parece- tendría parece 18 que años. tenemos Antonio. que- otra época. Por favor. Tenemos ¿no? que avanzar, tenemos que Venga, vamos a avanzar avanzar, y sí. cambiar de Ya hemos- asunto. ya está, ya. Y pongo sobre la Vamos a mesa cambiar de tercio. Pongo sobre la mesa otro, Otro tema otro que me tema. temo que también va a ser polémico y generará debate. Vamos a hablar de las políticas migratorias que se están llevando a cabo en nuestro país, un tema que se reavivaba el pasado mes tras el atentado yihadista que tuvo lugar en Algeciras. A raíz de este atentado, pues parte de la oposición le preguntaba, mejor dicho, al Gobierno central si va a cambiar las políticas migratorias, si va a tomar algún tipo de decisión para evitar este tipo de atentados yihadistas. Más allá, al margen político, pues me gustaría pues eso valorar con vosotros, pues las políticas migratorias que se están llevando a cabo en nuestro país son suficientes, no son suficientes, se podrían controlar este tipo de accidentes que ocurrió en Algeciras, que además acabó también pues con la vida de una persona. Rosa, empezábamos ahora por ti, porque antes era el turno de Antonio Videra. Una valoración al respecto. Pues bien, si me pregunta, la pregunta es si hay que cambiar las políticas migratorias en España, te digo que sí, obviamente. No es la línea que está pidiendo que se cambie el señor Abascal, pero en un país donde se invierte más en proteger una frontera que en proteger los derechos humanos de la gente migrante que viene a España, pues me parece que hay que hacérselo mirar. Entonces, decididamente hay que revisar y hay que cambiar las políticas migratorias porque hay que conseguir que se respeten los derechos humanos de cada persona que entra en nuestro país, y eso no se hace. Y de hecho, ahí tenemos el caso de Melilla, que pasó no hace mucho, que bueno, las organizaciones apuntan a 70 personas muertas. Tenemos el caso del Tarajal, que pasó también hace unos años cuando gobernaba el Partido Popular, que ahí se ha quedado como en una especie de limbo que ni para acá ni para allá. Y bueno, y tenemos organizaciones que ya apuntan a que
a que el número de personas migrantes que intentan de pasar a Europa, ¿no?, a buscarse una vida mejor y que lo intentan hacer por nuestro país, pues el número de muertes anual superan las 1000 personas, ¿no?, muchas de ellas en las mismas fronteras. Entonces, ¿me pregunta si hay que cambiar? Obviamente hay que cambiar las políticas migratorias y, repito, para que se cumplan los derechos humanos. Con respecto al tema más puntual que ha pasado en Algeciras, pues mira, evidentemente es una desgracia, es un tipo que que entiendo que se le va la pinza y quema una iglesia y asesina a un sacerdote. Pues oye, la verdad es que hasta donde yo sé no es algo que se esté que esté sucediendo afortunadamente de una punta de España a otra. Es un caso puntual, por lo cual no hay tampoco que definir las políticas migratorias en cuanto a ese caso puntual. Yo la definiría en cuanto a los casos, en cuanto al tema que acabo de mencionar, en cuanto a los derechos humanos. Este señor, evidentemente, o es un loco, es un delincuente, o es una mala persona, no lo sé, pero evidentemente ha hecho una barrabasada, quemando una iglesia, además asesinando a una persona y hiriendo a otra, pero que conste que no es el modus operandi que pasa ni aquí en Andalucía, ni mucho menos en Algeciras, que es un sitio donde hay bastante diversidad de personas de distintos países. Afortunadamente la convivencia, la gente que vive allí, pues está orgullosa de que la convivencia se dé bien. Luego, en cuanto a las políticas migratorias que hacen a los derechos humanos de estas personas, pues no se está haciendo bien. Esa es mi opinión. Antonio González. Sí, yo considero que la normativa actualmente en vigor en nuestro país sobre migraciones se enmarca en el contexto del derecho comparado que sigue la mayoría de países de nuestro entorno. ¿Qué ocurre con la política migratoria? Es decir, cada vez que se produzca algún incidente como el atentado yihadista que ha tenido lugar en Algeciras, ¿no?, y que costó la vida en la iglesia de este hombre, vecino de la ciudad del campo de Gibraltar, ¿se tiene que modificar la política migratoria? Pues no. Yo siempre soy partidario de que la migración se tiene que controlar. Es decir, hay muchos ciudadanos de países del África subsahariana que tienen en mente el sueño europeo y que quieren venir a toda costa a Europa. Muchas veces España no va a ser país de destino de estos migrantes, sino que va a ser de tránsito, de paso, como dice David, hacia Francia, Alemania, Bélgica, etcétera, ¿no? Hay que regular los movimientos migratorios, porque seguramente nuestro país no puede absorber todos esos migrantes que llegan a nuestras costas, a nuestras fronteras, ni tampoco el mercado laboral. Pero en todo caso sí se tienen que respetar los derechos humanos. Yo, el caso de Melilla, la verdad es que ahí el gobierno no anduvo fino, porque se debería haber dado más transparencia a toda esta cuestión del salto de la valla de la ciudad española norteafricana, y evitar ese tipo de incidentes, porque dicen muy poco de nuestra administración. Entonces, respetar los derechos humanos, sí; regular los flujos migratorios, también, porque lo hace toda Europa y nosotros no podemos quedar al margen de ese contexto. Antonio. Sí, muchas veces en el programa hemos tocado el tema de la inmigración, ¿no? Y también ha habido mucha reactividad cuando se ha dicho de que no hay que fomentar el efecto llamada, cuando hay que regularizar los flujos migratorios, porque cuando no se hacen, y cuando nosotros, yo modestamente aporto mi opinión sobre determinadas leyes nefastas o sobre el tema de la política migratoria nefasta que tenemos en España, luego se producen estos problemas y estas desgracias, ¿no?, como ha sido el asesinato de Diego Valencia, el sacristán de Algeciras, y los asesinatos, no el fallecimiento, como dijo Pedro Sánchez, no, el asesinato de Diego Valencia, aquí hemos dicho asesinato, o los asesinatos que se hubieran podido producir de otras personas que estaban en la iglesia si este hombre le hubiera dado. No que se le fue la pinza,
porque como en violencia de género a ningún hombre se le va la pinza, A ver, Antonio, no se le va la pinza le voy a a ningún contestar, hombre. es que yo he dicho eso y más Tampoco cosas, aquí es que se le haya ido la pinza. Yo he dicho eso y más cosas, Este Antonio, señor he es dicho, un no sé asesino. si se le ha ido la pinza, Perdón. si es mala gente, si Este he señor dicho es más un cosas, asesino, he este dicho más señor cosas, es un posible terrorista y no se le ha ido ninguna pinza. Antonio, Asesinado te matizo, he dicho, no sé si a voluntariamente. este señor se le ha ido la pinza, es mala gente o no sé lo que le ha pasado, pero no he dicho, no me he quedado solamente con se le ha ido la pinza, mucho cuidado. He dicho, no sé si se le ha ido la pinza, si es mala gente, si es un asesino. He dicho, he contemplado, lo digo para aclarar, ¿vale? Lo digo para aclarar. Esa regulación, posibilidades. Hombre, esa por favor. regulación de los flujos migratorios entre los países. Y hace una semana Pedro Sánchez fue a una llamada por él, cumbre histórica, ¿no?, en Marruecos, y el rey de Marruecos ni siquiera lo recibió. Es decir, el rey de Marruecos estaba de vacaciones en Gabón y lo único que le hizo fue una llamada de teléfono, y Pedro Sánchez dio una conferencia, una rueda de prensa con la foto de Mohamed VI al lado, ¿no? Yo creo que así poca regulación de los flujos migratorios va a haber si tenemos una política exterior tan débil y tan floja, ¿no? De todas formas, lo que yo sí digo es lo siguiente: esta persona, primero hay que regular los flujos migratorios, porque evidentemente la Unión Europea necesita mano de obra, necesita darle oportunidades a otras personas que viven en países subdesarrollados. Pero hay que regular la avenida de la inmigración, tiene que ser regulada. Y lo que no podemos fomentar es que haya una inmigración que no se le dé una salida, que no se le dé unas condiciones de vida, unas viviendas, un trabajo adecuado, porque luego vienen muchos problemas si no se atiende de manera conveniente a estas personas, ¿eh? Luego surgen otros problemas y luego surge el fenómeno del racismo, pero el fenómeno del racismo no cae del cielo. El fenómeno del racismo es algo que es una construcción. Y que hay gente que fomenta. Es una construcción social, y hay que evitar que esa construcción social frague haciendo cosas. Entonces, una de las cosas es que este señor, este individuo, este asesino, estaba en España en situación irregular. Había una orden de expulsión que no se ha llevado a cabo. Y yo digo que muchos de estos problemas se evitarían si los responsables administrativos, los funcionarios, los políticos que tienen encargadas esas órdenes de expulsión tuvieran que pagar civil y penalmente por no haber cumplido la orden de expulsión, que haría que Diego Valencia estuviera vivo en Algeciras. Bueno, yo sí quería contestar un par de cosas al tema. Se habla mucho de los flujos, de regular los flujos migratorios. Yo pienso, francamente, que regular los sueños de la gente es prácticamente imposible. Es decir, cuando en un país, por ejemplo, como en países africanos, que es de donde más recibimos la gente migrante aquí, pues la gente lo está pasando tan mal, es inevitable, casi inevitable de que la gente se tire a la mar en patera e intente de llegar a Europa para vivir una vida mejor. Vamos, eso es casi imposible de regular. Y aparte que una persona está en todo su derecho de buscar una vida mejor para él y para la gente querida. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que los flujos migratorios se van regulando, a pesar de toda la publicidad que se le quiere dar, se van regulando casi solos, porque en España, vamos a ver, aquí en Málaga, si nos trasladamos, no sé si os acordáis, el año 1999, el año 2000, había muchísima migración aquí en Málaga. En Málaga justamente vivimos, teníamos nuestros barrios llenos de gente de Senegal, de gente de Nigeria, de gente de Mali, de Costa de Marfil, gente trabajando, y la verdad es que hicieron muy buen aporte aquí porque había trabajo, era en un momento donde hacía falta mano de obra y la gente pues llegaba y trabajaba. Yo personalmente ahora yo no veo la cantidad de gente migrante, de personas migrantes que veía en esa época. ¿Qué pasa? Pues que la gente no quiere venir aquí a España a dormir en el suelo, ni quiere venir a España a pasar hambre, quieren venir a España a trabajar y a buscarse la vida como todo el mundo. Y como aquí no hay trabajo, pues siguen camino para arriba. Por eso digo que los flujos migratorios, además de que
de que se puedan hacer algunas cosas, por sobre todo para que se respeten los derechos humanos de esas personas, bajo mi punto de vista, se van regulando solos. Y con respecto al racismo que tú has comentado antes, a que si vienen los migrantes aquí, luego aparece el racismo como caído del cielo. No, como caído del cielo no aparece el racismo, desafortunadamente no. Hay señores que se dedican muy mucho a fomentar el racismo y a hacer apología del odio contra esas personas. Y eso nada más que hay que ver de montarte en un autobús. Yo el otro día me monté en un autobús y me encuentro a una señora humilde de barrio, y yo iba al lado de una señora marroquí, que llevaba aquí la mujer toda la vida, y acabó acabó diciéndole que le estaba quitando el trabajo a las españolas, pero así, vamos, que yo me quedé, digo, que tuve que decir, oye señora, esta señora está haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío que soy española, a mí no me está quitando el trabajo ni yo se lo estoy quitando a ella. Luego, por una persona, digo, humilde y además buena gente, que es la pena, cuando la señora se enfrascó con ella, yo en un momento dado intervine, la miré a la cara y le dije, a ver señora, yo sé que usted es buena persona, si esta persona que viene de fuera necesita ayuda, ¿usted se la va a dar? Dice, hombre, por supuesto que sí. Bueno, entonces no se cree usted los mensajes que están dando algunos personajes que lo único que está haciendo es poner en contra a una gente y a otra. Es decir, que los mensajes del racismo tampoco viene caído del cielo como los meteoritos. También vienen fomentados por ciertos personajes de manera muy malintencionada. Indudable. Por el tipo de mensaje. Claro, el tipo de mensaje que se da continuamente. Pero fíjate que el interesante ejemplo que tú has puesto pone de manifiesto una cosa importante, y es que el roce es lo que crea el problema. Vamos a ver. Y lo soluciona, Antonio. Sí, vamos a ver. Y lo soluciona. Esta situación que tú has puesto ocurre mucho más en Vallecas que si tú te compras un casoplón en Galapagar, como Pablo Iglesias y Irene Montero. En Galapagar es muy difícil que te suba un autobús y tenga ese encuentro. Sin embargo, si tú te quedas en Vallecas, donde no se quedó, ahí es donde te va a encontrar más estos problemas. Eso tú dices, que ver, tú dices, que tenga en Vallecas, sí, pero a mí me gusta. Pero hombre, yo entiendo que ese hombre saldrá de su casoplón de vez en cuando y se relaciona. Efectivamente, sí. Entiendo que saldrá de vez en cuando. Para preparar la oposición. Entiendo que saldrá de vez en cuando. Mira, a ver. Perdón, es que cuando tú dices regular los flujos migratorios es difícil porque no se le puede poner puertas al sueño de la gente, pero vamos a ver, no, es que no se puede. Si tú te vas a Australia, si tú te vas a Canadá, si tú te vas a Estados Unidos, si tú te vas a Alemania, si te vas a Marruecos, si te vas a Senegal o te vas al Congo, tú tienes que tener un visado de entrada, tú no puedes entrar allí porque tú quieras. Además, tú no te puedes ir allá a vivir. Tú necesitas un visado de entrada. En Marruecos, en Senegal y en el Congo. En Marruecos puedes entrar como turista. Un tema técnico. ¿Perdón? Que en Marruecos puedes entrar como turista. Pero ellos aquí no. Yo he estado hace poco en Rabat, a mí me han pedido visado. Mira, Antonio, pero yo he digo estado... que para irte a vivir allí y para ir a trabajar necesita un visado, necesita un permiso de trabajo. Déjame que te lo aclare, Mira, yo he estado en Senegal, he estado en varios países de Marruecos, he estado en Mali, he estado en Costa de Marfil, y en ninguno, exceptuando en Mauritania, porque acaban de salir de una dictadura, en ninguno de ellos me han pedido nunca visado. He entrado como turista y si me hubiese dado la gana, me hubiese quedado allí. Por cierto, ellos cuando vienen para acá no pueden entrar del mismo modo que nosotros entramos allí. Así que ya con eso te lo he dicho también todo. Un senegalés no puede venir aquí con mi pasaporte. Estamos terminando ya con esa idea. Si Antonio quiere añadir algo, si no ya... Sí, quería terminar diciendo que también es lamentable el nuevo cese de un responsable de la Guardia Civil, ¿no? El jefe de la comandancia de Melilla, el coronel Torresano, de nuevo ha sido cesado por el ministro Grande Marlaska y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, por defender a sus subordinados cuando son atacados de una manera muy agresiva por las personas que quieren entrar a la fuerza en España, ¿no? Yo creo que eso vuelve a ser lamentable. Bueno, quiero hablar también de temas locales, dado nuestro carácter de televisión local, pero yo planteo estos temas, pongo estos temas sobre la mesa porque afectan a la ciudadanía en general. Lo general afecta a lo local. Exactamente. Queda un tema de actualidad nacional que, si os parece, lo comentamos rápidamente y después hablamos ya en clave local. Se trata de la Ley de Bienestar Animal, que se ha aprobado también recientemente. El principal escollo era pues la inclusión o la exclusión o no de
de los perros de caza, que finalmente pues quedan excluidos de esta ley. Una ley polémica y sobre todo también pues controvertida, ¿no? Y criticada pues por algunas personas que tienen animales. A grandes rasgos, multas de 10.000 euros pues para las personas que por ejemplo pues tengan un perro y no realicen un curso gratuito que les obliga ahora esta ley a realizarlo, o incluso también no se puede dejar a los perros más de 24 horas solo en el hogar. En el caso de los gatos pues serían 3 días, en fin, una serie de normas o de objetivos a cumplir que presenta esta ley. Tampoco son posibles, por ejemplo, los criaderos, salvo que estén autorizados y varias cosas más las que plantea esta ley. ¿Qué os parece la aprobación de esta ley? Antonio. Pues a mí como animalista, todas las medidas que tú has expuesto y que están contempladas en el texto normativo que el Congreso ha aprobado, esta ley de protección animal, me parecen muy positivas y eran necesarias ya que hubiera una regulación homogénea para todo el territorio, porque sí había comunidades autónomas que contemplaban ya leyes específicas de protección animal. Lo que es lamentable es que se haya excluido a los perros de caza. Haré referencia después, pero brevemente sí quería decir que Unidas Podemos, junto con Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, han sumado sus apoyos a los diputados del PSOE para sacar adelante este proyecto de ley que ha sido polémico. Se ha salvado con 174 votos a favor, 167 en contra, y las abstenciones de grupos como Junts per Cat, Compromís, BNG y Teruel existe. Estos grupos regionalistas, nacionalistas o incluso independentistas mantuvieron la tensión y la incertidumbre hasta el último momento y se abstuvieron porque entendían que esta norma invadía las competencias autonómicas. También se ha aprobado una modificación del Código Penal para reformar el delito de maltrato animal, incrementando las penas. ¿Por qué decimos que ha sido polémica esta norma? Ahí tenemos las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Hemos llegado tan lejos como hemos podido con la fuerza que tenemos actualmente. Seguiremos trabajando sin descanso por la protección de todos los animales, en una clara referencia a los perros de caza. A mí lo que no me parece de recibo son las declaraciones que han vertido los portavoces de los partidos de derecha. No se puede otorgar derechos a los animales sin responsabilidades. Vamos a ver, los animales son sujetos de derecho. A ver si eso queda claro, que no se puede maltratar a los animales. Esta ley era necesaria para luchar contra el maltrato y contra el abandono de los animales. A mí lo que me parece mal es que se haya cedido a la presión del lobby de la caza y que varones socialistas, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, o el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hayan presionado al PSOE para que excluyeran a los perros de caza. Es ilógico pensar en una ley de protección animal que intenta luchar contra el abandono y contra el maltrato de los animales y que se deje fuera a los animales que más los necesitan, que son los perros de caza. Porque no podemos generalizar de que todos los cazadores maltraten a sus galgos, a sus perros, pero sí han salido imágenes en los informativos de perros maltratados por los cazadores cuando termina la temporada de caza. Y eso es lamentable y eso tiene que ser perseguido. Y esos animales necesitan de la protección normativa en un Estado de Derecho. Rosa. Pues bueno, pues yo ahí pienso que una ley de protección animal que garantice menos protección animal que algunas leyes autonómicas es para hacérselo mirar. Nosotras, desde Verdes Eco en el Congreso, hemos votado que no a esta ley y yo estoy de acuerdo con esa votación. Si no lo estuviera, tampoco tendría ningún problema, al igual que hace Antonio muchas veces, posicionarse pues en desacuerdo con algunas cosas que hace el partido que a él le gusta, ¿no? Evidentemente hay cosas en esta ley que son muy positivas, como ya se ha comentado, pero no es de recibo, en primer lugar, de que sea una ley, como he dicho antes, que proteja menos a los animales, que garantice menos la protección a los animales que muchas leyes autonómicas. Eso no es de recibo, y por supuesto de que haya animales que se hayan quedado fuera de esa protección, pues me parece una barbaridad. Me parece que es una ley que se hace para unos animales y para otros no, y eso no es una ley de protección animal integral, una ley que incluya a todos los animales. Se han quedado fuera, como bien ya se ha comentado, los perros de caza, de nuevo, y me repito en lo que ya ha dicho aquí el compañero Antonio,
tanto el PSOE ha cedido al lobby, a los lobbies de la caza, siempre ha votado que sí en el Congreso de los Diputados a la caza, y por otro lado pues ha dejado fuera también pues a la industria, a los animales pues que son animales a la industria de peletera, ¿no? También se han dejado fuera ese tipo de animales, y la tauromaquia que con la Iglesia hemos topado, eso tampoco se ha tocado. Entonces, una ley que contemple pues la protección de algunos animales y que me parece que tienen medidas muy buenas y otros no, pues no nos parece una ley que se merezca nuestra aprobación. A mí me parece, bueno, cualquier norma, ¿no?, que venga a regular la protección a los animales, el cuidado de los animales, me parece, la educación hacia los animales me parece positiva, ¿no? Ahora bien, para mí la naturaleza de esta ley, que viene de la ultraizquierda, me parece que tiene una naturaleza muy totalitaria, en el sentido de que te imponen y te dicen la totalidad de las cosas que tú puedes hacer. Es decir, tú no puedes tener tu perro en la terraza, tú no lo puedes tener más de un día sin vigilancia, las tiendas de animales no pueden tener perro ni gato, no sé por qué pueden tener un pájaro en una jaula y no puede tener un perro o un gato, no lo entiendo, ¿sabes? Pero habrá que saber. Entonces yo lo veo como una naturaleza muy totalitaria. Son leyes que, digamos, que es digamos, algo típico, ¿no?, de la ultraizquierda, que te dicen todo lo que tú puedes hacer, cómo lo tienes que hacer, cómo tienes que pensar, cómo tienes que hablar, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que hay cosas que de verdad que son muy exageradas, ¿no? El tema, por ejemplo, me ha llamado la atención, ¿no?, la categoría de perro potencialmente peligroso lo quieren cambiar a un test de sociabilidad. Me imagino que será poner junto a un pastor alemán y a un doberman con un caniche a ver la sociabilidad que hay ahí entre ellos, ¿no? Pero me parece que, vamos, me ha llamado mucho la atención, porque digo, no sé qué sociabilidad se va a evaluar ahí, ¿no? Lo que sí también me extraña, yo creo que son como fuegos de artificio, ¿no? La ley de bienestar animal, uy, estamos protegiendo a los animales, pero son fuegos de artificio. Porque, por ejemplo, los perros de caza, ¿no?, los deja fuera. Bueno, ¿por qué deja usted los perros de caza fuera? ¿Por qué no hay una regulación específica? Una regulación racional, no lo que hace la ultraizquierda, sino una regulación racional. Eso yo lo apoyo. Los perros de caza, pero mucho peor, los animales de experimentación, ¿por qué quedan fuera? ¿Por qué Ione Belarra, la líder de Podemos, deja fuera a los animales de experimentación? No lo entiendo tampoco. Los animales de experimentación tienen que tener mayor cuidado que un animal de compañía, que una mascota. Las mascotas las quiere todo el mundo, todo su propietario. Los animales de experimentación a lo mejor no. ¿Por qué Ione Belarra deja fuera a los animales de experimentación, que nadie habla de ellos? Todo el mundo habla de la caza porque se relaciona con la derecha, con la extrema derecha. ¿Por qué no se relaciona con los animales de experimentación? Y luego otra cosa también, me hubiera gustado, me imagino que habrá otras leyes que yo no conozco, pero a mí me hubiera gustado que se metiera otro sector que para mí en los animales me parece importantísimo, que son los animales productivos, que son los animales para el consumo humano. ¿Por qué no está metido en la ley de bienestar animal? No, pero es que, vamos a ver, usted me dice a mí lo que yo tengo que hacer con un perro y un gato, que soy yo el propietario, y se quieren casi como un hijo en la familia, y usted no me dice nada de cómo hay que cuidar los animales productivos, los animales que están en granja, los pollos, las vacas, las terneras, los corderos. ¿Por qué no mete usted ahí, no me habla en esa ley de bienestar animal de esos animales? Porque son fuegos de artificio y digamos, son leyes para intentar ganar votos y engañar a la ciudadanía. Y la tauromaquia, que nosotros hemos votado que no, parece que me está convenciendo de lo contrario a mí, nosotros hemos votado que no a la ley. La tauromaquia, ¿dónde la deja? A ver quién le pone el cascabel al gato. Va a contestar Antonio, ahora, vamos a ver, yo no creo que sea un poco de artificio, porque homogeneizar esa regulación dispersa que se está planteando en España es muy positiva. Sí coincido contigo que debería darse una regulación para los animales
que son utilizados como cobayas en los Claro. laboratorios para experimentos científicos, pues sí, para garantizar dentro de lo posible ese bienestar animal. Y también los animales de sectores productivos, es decir, que van a ser sacrificados para ingerirlos, vacas, cerdos, pollos. Ya hay una normativa específica de que se tiene que garantizar el bienestar animal, ¿no? Y hay determinados métodos para dar muerte a estos animales que en definitiva luego vamos a consumir porque compramos su carne en los supermercados para no causarles un dolor ni un maltrato innecesario, un sufrimiento, como dice Rosa, innecesarios. Bueno, otro asunto más local. Quiero hablar también con vosotros de los terrenos Repsol. Ya hemos hablado en alguna que otra tertulia del asunto, pero bueno, ahora pues ha habido una nueva vuelta de tuerca a raíz de que 4 de las 5 promotoras que optaban a las subastas de estos terrenos para llevar a cabo el proyecto que el ayuntamiento pues tiene planteado para ese lugar, pues hayan desistido, ¿no?, de la oferta, se hayan retirado. Por lo tanto, en estos momentos tan solo queda una. Todo esto viene a raíz de que Bosque Urbano les advirtiese a las empresas interesadas, pues bueno, de la mala imagen, ¿no?, entre comillas, que podrían dejar, ¿no?, sus marcas de cara a la ciudadanía, porque argumentaba que la mayoría de los malagueños prefieren un gran pulmón verde para la ciudad, prefieren una gran zona verde en esos terrenos Repsol. Tanto es así que la oposición, por supuesto, se ha pronunciado, y la oposición al completo rechaza este proyecto municipal y bueno, pues aboga por defender la idea de esa plataforma Bosque Urbano de crear un gran parque. Incluso hasta el Partido Socialista daba la pasada semana unos datos diciendo que a través de una encuesta el 60% de los malagueños estaba en contra de este proyecto y prefería pues un gran parque. ¿Qué os parece este asunto? ¿Debería desistir a lo mejor el ayuntamiento de esta idea, o bueno, debería seguir pues el trámite que ha emprendido, y si al menos todavía hay una promotora interesada, pues debía de estudiarse su adjudicación o no? Rosa. Pues yo creo que debería de existir ya, está empecinado, está enrocado en llevar a cabo un proyecto que está claro que la ciudadanía no lo quiere. Haciendo un poco de historia de forma muy breve sobre este proyecto, sobre esta petición ciudadana, se lleva pidiendo básicamente desde que retiraron los bidones de Repsol de allí. Ya la zona, los distritos de Humilladero y de Carretera de Cádiz, que hay que recordar que son los más poblados de Málaga. En Carretera de Cádiz creo que hay censado más de 106.000 habitantes y en la Unión casi 90.000 habitantes. Ya llevan pidiendo desde hace 30 años que en ese lugar vaya un pulmón verde que básicamente porque los vecinos y las vecinas de la zona, y yo me incluyo porque vivo al lado, tenemos la mala costumbre de respirar. Es la zona más densamente poblada de toda Málaga. Sobre esta situación más concreta, sobre la situación de los terrenos ahora, como tú bien dices, yo estuve justamente el domingo, estuve en la asamblea que organizó la plataforma, y evidentemente ya se comunicó, ya se sabía que se habían retirado las 4 promotoras. Yo creo evidentemente que si son inteligentes la están viendo venir, cada vez tiene más adhesión y cada vez tiene más gente, más apoyo el que ese pulmón verde se lleve a cabo, por razones obvias. La emergencia climática es un hecho, la gente es más consciente cada día de que se necesitan zonas verdes en la ciudad, y afortunadamente pues cada vez es más eso, tiene más apoyo. Nosotras, cuando el tiempo que estuvimos en el ayuntamiento, pusimos en marcha, peleamos mucho por esta iniciativa. De hecho, hicimos un estudio de contaminación de los terrenos, pudimos demostrarle al ayuntamiento la cantidad de contaminación que había en esos terrenos. Incluso fuimos los que pusimos, yo la escribí con mi puño y letra de algo de lo que me siento muy orgullosa, una enmienda a una moción de Ciudadanos y del PP pidiendo la consulta ciudadana. Una consulta ciudadana que, aun con los informes favorables de intervención, no quisieron llevarla a cabo. Yo creo que el alcalde de Málaga tenía que ser valiente y llevar a cabo esta consulta ciudadana. Estamos hablando de que ya se está comentando de que si ese bosque urbano se lleva a cabo, serían de los más grandes de Europa. Fíjense qué atracción más bonita tendría Málaga si eso se llevara a cabo.
pues mira, tendría atracción todos los días del año, no solamente en Navidad en Calle Lario con las luces, y además estaríamos contribuyendo a un medio ambiente adecuado, estaríamos contribuyendo a que la salud de la gente del lugar mejoraría y estaríamos contribuyendo a un modelo de ciudad que hace realmente ciudad y que hace realmente barrio. Todo eso se llevaría a cabo, podríamos conseguir si se llevara a cabo este proyecto. Antonio. Yo creo que, retomando un poco lo que dice Rosa, los seres humanos hace ya cientos de años que ya no vivimos en los bosques, vivimos en las ciudades. Las ciudades hay que hacerlas habitables. El diseño urbanístico nunca puede estar reñido al diseño, digamos, de los parques, del bosque que quiera ver, sino que funciona en conjunto, en conjunción. Claro. La construcción de las 5 torres y de muchas más cosas, la urbanización de esos terrenos con la construcción de estas torres sería un avance para la ciudad impresionante, impresionante, ¿no? Tú dices, hay muchos ciudadanos, sí, pero muchos ciudadanos que a lo mejor, bueno, pueden tomar una primera decisión, pueden tener su opinión, que están también muy influenciados por los partidos de la oposición, que intentan bloquear ese proyecto, igual que intentan bloquear la Torre del Puerto, que sería otra maravilla. Intentan desgastar al alcalde, a Paco de la Torre, igual con la política urbanística, con la política de vivienda, que según el líder del PSOE es una porquería, la política de vivienda, el plan municipal de vivienda, intenta desgastar la acción de gobierno, igual que en Madrid se intenta desgastar el papel, digamos, la política de Isabel Díaz Ayuso con la política sanitaria, ¿no? Pero yo creo que sería un avance impresionante para aquel territorio, la construcción de las 5 torres, la construcción de una serie de viviendas de protección oficial, viviendas en alquiler, oficinas, urbanización, un parque que está proyectado de 78.000 metros cuadrados, etcétera, etcétera. De hecho, una de las torres iba a ser diseñada, no sé si finalmente lo será, por un arquitecto, Ito, un arquitecto japonés, que es el ganador del Nobel de la Arquitectura. Que no vaya a cabo, y se ha fijado en Málaga, ¿no? Porque Málaga lo permite todo. Málaga lo permite todo. Según una publicación, no por otra cosa, según una publicación de la revista Forbes, especializada en economía, Málaga es la ciudad del mundo más demandada para pasar unas vacaciones. Claro. Es decir, Málaga lo permite todo. A euro la caña, pero es que se puede hacer lo que le dé la gana. No nos pongamos nerviosos. No nos pongamos nerviosos, por favor. Por delante ciudades como Río de Janeiro, por delante de San Francisco, de Venecia, de París, de Roma, aquí vale todo. de 485 ciudades, de 94 países, Málaga está en el ranking número 1. Es decir, la gente quiere... Y las vecinas y los vecinos de Málaga, la gente quiere venir a Málaga, pero no a meterse en un bosque. Quiere ver otras cosas. Claro, de hecho, por ejemplo... ¿Por qué no se van a Nueva York? Perdón, no nos pongamos nerviosos. Por favor. Perdón, el ejemplo tenemos... Termina Antonio el argumento y después escuchamos a Antonio González. El ejemplo lo tenemos... Y después Rosa también. Sí, es que veo por eso que hay mucha reactividad. Vamos a ir... No estamos nada de acuerdo con lo que está diciendo. La palabra reactividad. Que termine Antonio Lidera y después vamos con Es debate, Antonio, no es reactividad, es estar en contra de lo que estás diciendo. Bueno, muy bien, pero bueno. Después le contesta Rosa. Muy cerca va a terminar Antonio rápidamente. Muy cerca de estos magníficos estudios tenemos 2 torres que se están construyendo, la Torre Martirico, que le va a dar un relieve, que le va a dar un caché, que le va a dar una importancia a toda esa zona impresionante. Y por sobre todo va a dar un parque de 28.000. Las vecinas que no tienen para alquilar un piso, se va a poder alquilar un piso ahí. Por sobre todo, mucha reactividad. Doy una serie de datos. Es decir, vivienda de protección oficial, 2 hoteles, vivienda en régimen de alquiler, oficina, la torre, la urbanización circundante. Oiga, que si yo fuera vecino de esa zona de Martirico, estaría contentísimo, porque mi propiedad se iba a revalorizar. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en Repsol? Pues porque hay una causa
de hacer política con la negación de eso, que a lo mejor una vez que, en el hipotético caso, ¿no?, de que se cambiara gobierno, ya vería cómo lo iban a hacer. Sin duda. Antonio González y después Antonio Videra, porque tengo contesta argumentos. No, simplemente dar algunos datos, porque he tirado de hemeroteca y el concejal de urbanismo, Raúl López, anunció en su día que eran 17 las ofertas de estas promotoras que concurrían a la subasta. Luego, como tú bien has dicho, David, quedaron 5. 4 se han retirado y seguramente por el contencioso planteado por la plataforma Bosque Urbano, y ya solo ha quedado Urbania, ¿no?, que es la única que se mantiene interesada en la enajenación de estos terrenos municipales situados en los antiguos depósitos de Repsol. El precio de salida, 53 millones de euros. Es decir, aquí ya estamos hablando de especulación. ¿Qué es lo que se van a construir? No se van a construir viviendas de protección oficial para los malagueños y malagueñas. No, ni viviendas en régimen de alquiler a para la vecina, que es la que yo esta mañana en un desahucio, no se va a poder meter ahí. No. Son 3 torres, 3 rascacielos de 28, 30 y 32 plantas. Además, van a tener unos volúmenes cúbicos y un zócalo comercial también de 4 plantas. La propuesta de Urbania nos la intentan vender a bombo y platillo. 3 arquitectos muy prestigiosos, tú ya has apuntado uno, Antonio, que es Toillo Ito, Björk Ingels y también César Frías, van a plantear la construcción de estos de estas 3 torres, de estos 3 rascacielos, con grietas de vegetación, con un ecosistema propio, con cubiertas fotovoltaicas, etcétera. Es decir, nos plantean el proyecto como algo icónico. Pero esa no es la realidad. La realidad es que en Málaga vamos a perder la oportunidad de tener un gran bosque urbano que va a permitir controlar los niveles de contaminación que sufra nuestra ciudad, y hay que tener en cuenta también que los malagueños no van a poder acceder a los pisos, a los apartamentos en esos edificios, porque van a tener unos precios prohibitivos. El precio del metro cuadrado en Málaga se sitúa ya, tengo aquí incluso el importe, 3.700 euros el metro cuadrado en la capital de la Costa del Sol. ¿Esto qué está provocando? Está provocando el fenómeno del éxodo de las familias malagueñas de los barrios del centro de nuestra ciudad. Más de tengo también aquí los datos de 7.500 malagueños han tenido que emigrar a ciudades dormitorios porque no se pueden permitir el lujo de acceder a una vivienda en propiedad o a un alquiler a un precio asequible. Este es el modelo de ciudad que nos está vendiendo el alcalde. El PP quiere hacer negocio y vende la ciudad al mejor postor, olvidándose de que son necesarias la construcción de viviendas de protección oficial para uso y disfrute de los malagueños, porque lo que se está viviendo en Málaga es un auténtico drama habitacional. Rosa, que quería apuntar algo, ¿no? Sí, Venga, quería adelante. apuntar sobre el tema de una ciudad habitable que tú hablabas. No pasa por ir construyendo torres para disfrute de unos poquitos. Una ciudad habitable pasa porque se cumplan los baremos y los criterios en cuanto a las zonas verdes que se recomiendan y que no que se recomiendan, que se exigen por metro cuadrado en los barrios. Y absolutamente ningún barrio de Málaga, y eso no lo digo yo, lo dice el OMAU lo dice, ningún barrio de Málaga puede llegar a cumplir esas condiciones. Con lo cual, la zona de la carretera de Cádiz, te puede imaginar, yo no sé si tú conoces bien esa zona, yo soy vecina de carretera de Cádiz y te aseguro que no es un proyecto que se haya inventado ningún partido político ni la oposición, es un proyecto ciudadano, repito, ciudadano, que está pidiendo la ciudadanía, los 2 distritos más densamente poblados de carretera de Cádiz. Esas torres que van ahí, Antonio, para meter a esa cantidad de gente que se quiere meter entre los 2 distritos más grandes de carretera de Cádiz, ni siquiera hay infraestructura suficiente de saneamiento para dar respuesta a eso. Eso para empezar. Luego, esos centros comerciales que también quieren instalarse ahí, ¿sabes los primeros perjudicados cuáles serían? El pequeño y mediano comercio de los 2 barrios, que además son bien conocidos por la cantidad de pequeños y medianos comercios que hay en esa empresa. Y luego, lo más importante, la salud de la gente, de la que no se habla, Antonio. No sé si somos conscientes, pero estamos ante una emergencia climática que nada más que hay que vivir el día a día, nada más que hay que vivir los veranos y los inviernos. Ese bosque urbano ahí pues sería un regulador de la temperatura, bajaría 7 grados la temperatura nada más que en la zona.
Y yo creo que con esos argumentos tendríamos más que suficientes para decir que esos espacios sean para disfrute de la gente, y para disfrute de la gente solamente se puede conseguir si realmente va un bosque urbano ahí, que sea un pulmón de Málaga. Pero tú dices que con la construcción de las torres, que si, que si hay una variación de temperatura, que si claro, que si el cemento, Antonio... Yo me pregunto, perdón, yo me pregunto entonces, la gente cómo viven en ciudades como Manhattan, cómo viven en ciudades como Tokio, donde hay, no hay 5 torres, hay 5.000, perdón. Antonio, se quieren venir aquí. Rosa, tú lo has dicho, Antonio, que Málaga es la ciudad más demandada, ¿no? Para vivir, por clima, por calidad de vida, ¿no? Claro, me vengo a referir. Entonces, ¿cómo viven en esas ciudades con 5.000? Claro, no. Es que no se puede poner todo negativo. Oiga, que no hay tubería, que faltan tuberías. Pero es que no hay nada positivo ahí, Antonio. Vamos a vivir en el bosque, pero que no hay nada, pues no vamos a vivir en un barrio con un pulmón verde, Antonio. En los dos proyectos, en Martirico y en la Torre de Repsol, la superficie de los dos parques que se haría serían 100.000 metros cuadrados. Eso es más que suficiente. ¿Cuántos quieres tener? 100.000 metros cuadrados. Porque es que además, mira, Antonio, el bosque entero para involucionar en vez de evolucionar. Ahora resulta que las zonas verdes involucionan, eso y me parece ¿puedo desarrollar mi argumento? Pero, Antonio, es que tú me piensas que el bosque es para parte Tarzán y Chita, ¿no? Que termine, Antonio, el argumento, que además por una parte me gusta está en minoría porque tiene a los veo dos que mi argumento termine. surte efecto. No, hombre, porque estamos muy pendientes, estamos muy pendientes y muy atentos a lo que tú dices. Mira, lo dejamos terminar, no por se favor. van a hacer VPO, vamos a ver. Tú mismo has puesto una cantidad, 50 millones de euros. La Torre Martirico, 23 millones. Entre las dos, más de 73 millones de euros. Esos 73 millones de euros, ¿por qué no se va a hacer vivienda de protección oficial? Claro que se puede hacer. ¿Por qué no se van a construir viviendas para alquiler? Claro que se hace. Es decir, lo que tú recaudas, en esas torres, aunque tú le llames... en esas torres, no, pero a lo mejor no ahí, en otro lugar. En el Es extrarradio. que no hay sitio, en Málaga ya no tenemos espacio. Aunque tú le llames especulación, tú dices, no se van a vender, pues no os preocupéis, se van a quedar vacíos los pisos y nadie lo va a comprar. Ya lo ocuparemos. Claro que los se van. especuladores, Claro, y los malagueños no podrán ocupar barrios céntricos, sino que se tendrán que ir al extrarradio. Claro. Ese es el modelo y al de ciudad que extrarradio queremos muestra radio, para los oriundos y gente llegada a Málaga. Pero evidentemente eso, con esa recaudación se puede invertir en Málaga, como yo me imagino que los responsables políticos tienen ya pensado en qué van a invertir esos ingresos que van a tener. El museo. Bueno, nos quedan 5 minutos tan solo de programa, pero os voy a plantear otro tema y aunque sea una breve opinión de cada uno para hablar también de otro tema. Se trata de la Astoria Victoria. Ya se ha agotado esa fase de investigación arqueológica y ahora pues el área de ordenación va a activar los trámites pues para llevar a cabo, ¿no?, el anteproyecto del futuro edificio. El ayuntamiento pues plantea un edificio de 4 plantas de uso polivalente y la oposición pues apuesta por dejar el espacio diáfano. Todo pasa pues por el mayor o menor impacto visual que pueda tener el edificio. Tiene mucho que decir, por supuesto, pues la Concejalía de Cultura en manos de Ciudadanos, de Noelia Losada, pues que en este caso se manifiesta pues por hacer un poco, digamos, compatibles las dos ideas, ¿no?, porque los restos se puedan visitar, pero también por construir un edificio. Nos queda poco tiempo, 1 minuto y poco para cada uno en principio, y después, si da tiempo, pues abrimos el debate, pero al menos quiero saber vuestra opinión y comenzamos por Antonio Videra. Antonio. De nuevo, lo que hay que hacer ahí es una construcción de una serie de edificios, ¿no?, que pueden ser para museos, pueden ser para centros culturales, pueden ser para bibliotecas, etcétera, pero no dejar diáfano, eso no tiene ningún sentido. Al lado está hay plazas y hay lugares más que de sobra, y entonces ahí lo que se necesita es hacer una construcción, un diseño urbanístico que se integre en el paisaje y que refuerce la zona. Yo creo que eso es altamente positivo, y todo lo que sea oponerse a eso es estar en contra, parece ser, del alcalde de Málaga, pero es en realidad estar en contra de los malagueños. Ya terminando, Antonio, por favor, porque pero sí que yo veo que es un proyecto que a la zona le puede venir muy bien. Antonio, una breve idea. Aquí se trata de construir y construir. Si yo voy a un criticar. Poquillo más, cabemos otro. Yo voy a criticar al ayuntamiento, en concreto el área de ordenación del territorio, porque lleva 4 años desde que se procedió a la demolición del edificio de los antiguos cines
Astoria y Victoria, para activar los trámites de redacción del anteproyecto, ¿no? Del anteproyecto de un edificio de equipamiento cultural. Sí es cierto que se ha apuntado que la empresa que resulte adjudicataria deberá incluir una memoria justificativa de las soluciones adoptadas. Ya se han dado datos económicos, el presupuesto contará con unos 300.000 euros y el plazo de edificación, a ver si lo cumplen, será de 6 meses. Tú lo has apuntado que este equipamiento cultural, este edificio contará con 4 plantas, estará orientado a las artes escénicas y contará con un aforo para 700 espectadores, con salas de ensayo, oficinas, etcétera. Rosa. Bueno, yo en primera persona diría que no más construcciones, por favor, que se proteja esa zona, que es una zona con un valor arqueológico tremendo, eso lo diría desde ya. Pero también hay otros mecanismos que creo que este alcalde no está muy acostumbrado a llevarlo a cabo, que son las consultas ciudadanas. Es un proyecto que perfectamente podría llevarse a preguntarle a la gente que quiera ir, a preguntarle a los vecinos y a las vecinas de Málaga qué les parece que vaya en ese lugar concreto. Y creo que es un mecanismo muy sano, democrático, que se debería de usar más. Pero si yo tengo que hablar en primera persona, diría pues que basta ya de construcciones y que con una construcción no es el único modo de darle valor a un espacio. Hay otra forma de darle valor que no tiene que pasar por levantar ninguna construcción. Ya en sí esa zona tiene valor. Queda un minutillo todavía, si queréis añadir algo, Antonio, que antes sí, el resto de la yo idea. digo eso, ¿no? De que lo que no podemos es poner puerta al progreso. Yo creo que hay que progresar y hay que combinar las dos cosas. Lo que no podemos tener en la cabeza el progreso de los años 60, es que el progreso hoy en día ya pasa por otro lado, pasa por el respeto al medio ambiente, pasa por el respeto al patrimonio, pasa por el respeto a los espacios naturales. Ese es el progreso, Antonio. El progreso del que tú hablas es un progreso trasnochado de los años 60 y de los años 70. Y ese es el problema que tenemos en Málaga, que tenemos un equipo de gobierno con un proyecto trasnochado, con una cabeza de los años 60 y 70, y nosotros queremos realmente ese progreso del que acabo de hablar. Pero bueno, ese es el progreso, ese es el progreso. No, un apunte, Antonio, que pedía la palabra. Un apunte, pero es para hablar de otro tema, para despedirnos con buen sabor. Lo de los bomberos. Los bomberos lo teníamos, es verdad, no sé a lo que se refería. No, iba a hablar de la ceremonia de los Goyas, que como ha sido un éxito en Sevilla, pues con reclamar que el año que viene vuelva a Málaga, porque ya organizamos en 2 ocasiones recientemente esta fiesta del cine español, y que Málaga siempre va a ser una buena ciudad candidata para albergar la ceremonia. Pero que sea para hablar de cine y no de política. Pero bueno, esta vez lo único que se ha pedido es sanidad pública, ¿no? E inclusión para las personas con discapacidad y el respeto a las diferentes orientaciones sexuales. ¿Eso es política? Claro, eso es pedir derecho. Eso es pedir derecho. Del problema de la ley del Bueno, vamos a mandarle un saludo a los bomberos, ¿no? Un saludo a los bomberos. Un saludo a los bomberos y decirle que somos muy orgullosos de ellos, que están allí en Tordesillas dándolo todo. Sobre todo que están colaborando. Estepona, Manilva, Laurín de la Torre y Ronda. Eso, que estamos muy orgullosos. Nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento y nuestro orgullo, sobre todo de que bomberos de nuestro consorcio estén allí. Pues muchísimas gracias, Antonio Videra, Rosa Galindo y Antonio González. Gracias por este debate, y ha sido un placer teneros de nuevo aquí a los tres. Gracias, David. Muchas gracias. A todos ustedes también, por supuesto, muchísimas gracias por seguirnos. Les dejo con una recomendación. En esta ocasión, una historia de amor, una miniserie que podrán ver desde hoy hasta el próximo día 16 en el canal TNT. Por la noche, aproximadamente sobre las 10 o las 10:30. Se trata de No eres tú, soy yo, la historia de un hombre que está buscando el amor, pero parece pues que se resiste a aparecer por su vida. Veremos cómo termina la historia. Gracias de nuevo por su atención y sigan disfrutando de nuestra programación en directo aquí en PTV Málaga. El amor es imprevisible y caprichoso. El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos. De la misma manera que un día vino en forma de impulso irrenunciable. Tú lo sentiste, yo lo sentí, no mientas. En ocasiones cambia, y sin saber por qué. Quiero que nos queramos como antes. Nos aleja para siempre de la persona a la que tiempo atrás admirábamos. Te lo pido, por favor. Salgamos de aquí. Con motivo del Día de San Valentín, Yo nunca dejé de amarte. TCM ofrece una selección de las mejores películas sobre rupturas. No puedo seguir así.
No eres tú, soy yo. Del 13 al 16 de febrero en TCM.